Un saludo para todos, para todas. Nos encontramos hoy en un programa muy especial de Conciencia más Vida. Una actividad que refiere a la vida, al gusto, a la relación más justa y más ética de un rubro fundamental en Venezuela que marca nuestra historia y también nuestra capacidad para vivir en armonía con el ambiente. Hablo de un placer también, hablo del chocolate, hablo del cacao, de una experiencia de mujeres venezolanas promovidas desde la sensibilidad, desde el acompañamiento y desde el gusto de generar bienes, servicios y productos de calidad que nos identifican como venezolanos. Hablar de cacao y de chocolate en Venezuela es hablar de cacagua. Bienvenida Soraya, bienvenida Gracias. Jessica. Gracias. ¿Cómo estás, Soraya? Soraya es doctora en Ciencias Políticas de la UCB, licenciada en Educación, profesora universitaria, chocolatier y fundadora de este espacio tan hermoso donde estamos y de esta marca, Cacagua. ¿Cómo estás? Bien, agradecida por estar en este bonito programa. Bueno, vamos a entrar un poquito como en materia histórica. Yo estuve leyendo mucho sobre el cacao. Hay algunos que afirman que sus orígenes están en México, muchos otros han dicho que sus orígenes están en Venezuela. Hay allí todo un debate. También hay evidencia de que en Venezuela existía una bebida medicinal hecha con el cacao por nuestros indígenas y que hubo intercambio de esas semillas con los pueblos aztecas. Se llevan los colonizadores esta semilla, llega a Europa, en algún momento también se da la orden de que África se llene de ese cacao, también para cumplir, ¿no?, con muchas, hoy en día, multinacionales europeas, ¿no? Y de ahí llegamos a una África que produce el 80% del cacao del mundo. Y hoy hablamos, y es titular todos los días, de la crisis del cacao en África. ¿Cómo pudiéramos explicar de una forma sencilla qué está pasando con el cacao y con el continente africano? Yo quisiera irme antes de esa Más pregunta, atrás. Jessica. Existen evidencias que hace 4.500 millones de años había producción de cacao en nuestra cuenca amazónica. Y si vamos a los estudios geológicos, antes de la ruptura de las placas tectónicas, había una vinculación del continente africano con nuestra cuenca amazónica. Entonces, ahí hay una capacidad de diversificación de las especies desde el punto de vista eh, de recursos fitogenéticos y tenemos entonces una reserva genética de cacao en nuestra cuenca amazónica. Hablo de Venezuela, hablo de todos los países que integran nuestra Amazonía, pero que además se comporta diferente por las condiciones microclimáticas, que tiene que ver con el delta del Orinoco, con nuestro río Orinoco, con las características selváticas, nuestra franja tropical. Eso le da una determinación y un comportamiento diferente a la genética del cacao originario. Y este cacao, al ser amazónico, era parte de los rubros que se consumían y se cultivaban en las prácticas, en los saberes y en los cultos de nuestras raíces ancestrales, nuestros pueblos indígenas. ¿Okay? Entonces, eso marca una particularidad. Y nuestros pueblos indígenas son nómadas. Ellos se mueven por el territorio según las condiciones de la lluvia, del clima, inclusive de la pesca y la recolección, y de esa forma también llevaban las semillas consigo, porque iban de esa forma sembrando, cultivando. Entonces esas semillas se fueron moviendo por todo el continente. Así que los registros más importantes son de nuestra cuenca amazónica. Y por eso tenemos un cacao tan particular en nuestra Amazonía, tenemos uno en el Delta, tenemos uno también maravilloso que es el de Paria, y entonces vas a ver esta diversidad de comportamientos y de materiales genéticos. Con respecto a lo que sucede en África, bueno, sucede como muchas otras cosas en el continente africano, hay una relación todavía no resuelta de la esclavitud, de la explotación, y que eso responde a los intereses de grandes transnacionales económicas, en donde las relaciones sociales no son justas, no son de equidad y no son de reconocimiento. Igual ahí también tiene que incluirse el tema del trabajo de los niños y niñas que son explotados, y esto ha sido de alguna forma promovido. Y hay una gestión allí de transnacionales europeas muy vinculadas a la producción de chocolate. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en Cacagua, no hablamos de una golosina, hablamos de un alimento, hablamos de una expresión diferente del cacao. Y cuando hablamos del modelo europeo, hablamos de una golosina que tiene un interés comercial, que tiene una formulación de aditivos químicos, de azúcares, de una cantidad de calorías, y entonces eso rompe con lo que es un alimento a con lo que es una golosina. Y eso es importante. Estamos en un espacio en donde nuestras mujeres trabajan una relación diferente con el cacao, con sus productores, y no es golosina, es un alimento. Creo que es importante eso, Soraya, que de entrada nos ayudes a diferenciar
¿Qué hace que el chocolate de Cacagua sea un producto diferente a esas golosinas, chucherías que se consiguen por ahí en la calle? ¿Qué es lo que muchas personas tienen en su imaginario como chocolate? Sí, bueno, ya la ministra lo dijo. Hay una diferencia entre chocolate y golosina. El chocolate y el que hacemos aquí, sobre todo en esta categoría, digamos, bean to bar, del grano del cacao a la barra de chocolate, los ingredientes solamente son cacao, manteca de cacao y un poquito de azúcar. Mucho cacao y poca azúcar. ¿Qué tiene la golosina? La golosina tiene manteca vegetal, tiene mucha leche, tiene mucho azúcar y se hace con cacao en polvo. Es decir, le quitaron lo más importante a ese producto, que es la manteca de cacao, que es donde está toda la vitamina. O sea, la manteca de cacao tiene potasio, hierro, magnesio, tiene vitamina A, vitamina B, es un antioxidante natural. Por eso, cuando tú le quitas la manteca de cacao y queda el polvo, con eso suelen hacer chocolate, pero le agregan, bueno, le agregan aditivos que saben a chocolate, saborizantes a chocolate, y luego leche, y luego mucho azúcar, y genera adicción. Entonces, tú te comes una barrita de chocolate oscuro hecho en la categoría Vintubar, porque también hay chocolate oscuro hecho con cacao en polvo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las etiquetas, porque las etiquetas suelen engañar. Entonces, dice dark 70%. Tienes que voltear y ver si en efecto está hecho con cacao o con cacao en polvo. ¿Cuál debería ser la lista de ingredientes de un chocolate de verdad, por decirlo de alguna manera? Solamente cacao, manteca de cacao y azúcar. Eso no tiene más nada. Más nada. Más nada. De hecho, digamos, es lo recomendable para la salud. Pero como me hiciste la pregunta de qué es lo que diferencia, también diferencia el cómo se hace. Porque no es solamente los ingredientes, sino que este chocolate está hecho en una relación, la ministra también lo dijo, en una relación de trato justo, de comercio justo, en una relación pedagógica, social, entre quienes hacemos el chocolate y los productores. La mitad de nuestra vida está en el campo, buscando no solamente los mejores granos, sino también las mejores prácticas culturales alrededor del cacao y también estableciendo como las relaciones. Entonces, este chocolate no es solamente que tiene estos ingredientes, sino que además tiene una narrativa nacional, tiene la historia del país, del poder local, tiene la historia de los productores, tiene además la imagen del productor, es la cara, tiene el nombre de la finca, de la familia, tiene la historia de cómo lograron construir y cómo están cultivando cacao. Entonces nosotros no solamente vendemos chocolate, estamos vendiendo una historia de este país, que además es el país del cacao. Precisamente hay una historia de Venezuela y el cacao que es interesantísima, ¿no? Bueno, en principio el cacao llegó a representar el 75% de las exportaciones de Venezuela antes de que llegase el café y el tema del petróleo. Todos esos ingresos además iban a los que tenían las grandes haciendas, los mantuanos, por eso se le llamó durante mucho tiempo los grandes cacaos, ¿no? ¿Cómo es la producción de Venezuela hoy en día y cómo son esas relaciones? Yo recuerdo que en el año 2010 el presidente Hugo Chávez declara el cacao también como un producto estratégico de la nación y en ese momento también se denuncian algunas prácticas que también habían tocado a Venezuela con esto de no ser justos, digamos, con los productores de cacao. ¿Cómo es la relación hoy? Fíjate, hoy la mayoría de los productores de cacao son pequeños productores. Son actividades muy arraigadas a lo cultural, a lo comunitario. Hay una vinculación social, se reconocen entre todos. Hay una debilidad que tenemos, que es la falta de sensibilidad y el reconocimiento de elevar nuestro cacao originario como parte de nuestros tesoros espirituales, económicos, sociales, económicos, científicos, también diría yo. Yo hablaría hasta de la ciencia del cacao. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos tenido una penetración de unos cacaos foráneos, ¿ok? Como el clon de Ecuador, que es terrible, que no tiene el comportamiento fino de aroma de nuestros cacaos originarios y que además no responde al microclima nuestro. Tú me puedes decir, bueno, Gabriela, pero hay muchas actividades de fitomejoramiento, de hacer híbridos. Sí, lo que pasa es que tú tienes que garantizar
que una semilla ancestral que tiene un comportamiento determinado por un entorno ecológico y que responde a unas relaciones ecológicas, a unos agentes polinizadores, a una cantidad de agua, de iluminación solar, etcétera, y que es nuestra historia. Como un pueblo indígena, caribeño, tropical, sea parte de esos resguardos patrimoniales. Nosotros hicimos algo parecido con la semilla de papa ancestral y estamos en esa tarea de hacerlo con nuestro cacao. Entonces allí, en querer producir más maracas de cacao, nuestros productores se han visto seducidos y engañados con este clon que está prohibido por el INSAI, que es el Instituto Regulador de la Política Agrícola del país, en una resolución muy importante, para que eso no entre por nuestras fronteras y tú tengas que poder refundar con tu propia genética y acompañar al productor en una condición en donde el cambio climático, la emergencia climática está generando la pérdida de producción de cacao en Europa, pero también en nuestras regiones. Los hace más sensibles a enfermedades, a escoba de bruja, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en Paria, afectando casi un 40% de la producción del cacao originario de la región, pero que además entonces el pequeño productor de cacao, en esta relación justa que nos cuenta Soraya, vive de esas pocas maracas. Y él tendrá 200 plantas, 7.000 plantas. Y entonces, a los 3, 4 años después de refundar la plantación es que comienza a ver los frutos. Entonces, él tiene que asociar cultivos como aguacate, como musácea y vivir de otras actividades. En esa sincronización de otros cultivos, asociación de cultivos, él debe garantizar que su cacao no sea perdido, que no sea erosionado por la introducción de una especie que genéticamente no tiene las propiedades fitoecológicas ni de sensorial cuando vas a la producción de chocolate. Entonces ahí tenemos una amenaza y vamos cantándole a los productores, también la gente de Cacagua lo hace, que no debemos permitirnos jamás la entrada de un clon extranjero que atente contra nuestra genética, porque atentaría contra nuestro patrimonio y nuestra historia. Además de esto, nuestros pequeños productores viven de otros cultivos y otras asociaciones. Y eso es importante, porque entonces la economía local tiene que estar nutrida de otras actividades económicas y debemos acompañarlos con la formación porque se están enfrentando a la incidencia de las consecuencias del cambio climático. Entonces hoy el cacao en el mundo está temblando porque la demanda del chocolate golosina es superior a la producción mundial. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Acompañar desde la formación, desde la renovación de los cultivos con pequeñas plantaciones y viveros y que existan los comités locales de calidad y de resguardo de semillas que están en nuestra ley de semillas del 2015. Esos comités somos nosotras, que somos productoras aquí en Miranda, y entonces tenemos ese comité en donde cuidamos, multiplicamos nuestra semilla y le damos a otros compañeros ese resguardo de la calidad para garantizar que la semilla permanezca en el territorio y ella se recrea en el territorio también. 2, acompañar con las buenas prácticas agrícolas. Para garantizar la preservación del suelo, el cacao es un rubro que siembra agua. Y eso es fundamental en este momento del cambio climático. Entonces nos permite mantener la disponibilidad de agua en el territorio, sembrando más cacao. Entonces hay que acompañarlo para refundar las plantaciones, acompañarlo con los rubros que vamos a asociar también a los cultivos, acompañarlos con los procesos de formación en un incremento de temperatura. Nada más en Yaguaraparo estamos viendo más de 6 grados de incremento de temperatura. Entonces una plantación que está adaptada a unos 28 grados centígrados tiene 6 grados por encima. Entonces hay mayor humedad y esa planta sufre un estrés. Y al estar estresada es más propensa a las enfermedades. Entonces hay que mantener la poda, el cuidado de la planta. Aquí en Aragua y en Miranda le cantan a las plantas. Eso es bellísimo porque es toda una práctica hermosa. Y en ese canto hay historias de la familia, historias del país. Hay una relación de armonía con esa planta y la persona que la cultiva. Y en esa tarea nos dimos cuenta que estos 6 grados estaba favoreciendo también que las plantas fuesen afectadas por la escoba de bruja. Entonces hay que hacer una ciencia que responda al rescate, a la conservación y multiplicación de nuestros rubros ancestrales, porque son además elementos estratégicos. Y hoy el cacao en Venezuela, particularmente el de Paria, es 40% del cacao que sale de exportación, de nuestro principal rubro agrícola. Entonces es una fuente económica también importante para el país. Entonces ahí hay una diversidad, hay unos elementos culturales, hay unos elementos históricos, hay unos elementos económicos y tenemos que asumir una política de cacao diferente. Por eso el presidente Nicolás decretó el 4 de marzo la creación del Centro de Ciencia para el Cacao en Miranda y nos mandó con la gran misión Ciencia y Tecnología, doctor Humberto Fernández Morán, al estado Sucre, a ver qué sucede con el cacao de Paria. Pero este proyecto tiene Miranda, Sucre, Barinas y Mérida. Y yo te estoy hablando que son más de unos 15.000 productores y son más de 20.000 hectáreas de siembra. Entonces,
Una experiencia como Cacagua refrenda eso, el acompañamiento al productor, el reconocimiento al trabajo, a la armonía con el ambiente, al trato justo, a la empatía, a la calidez humana que también hay con el productor. Y que son experiencias donde te consigues una casa con 2000 plantas. Y es una familia. Ya están los niños, las abuelas, ellas mismas secan, ellas mismas fermentan. Hay todo un arte también en nuestro cacao. Y eso reivindica la venezolanidad también. Soraya, ¿cómo ha sido también el descubrimiento, Soraya, a título personal, del país a través del cacao? Tú por lo menos mencionabas que todos los estados de Venezuela producen cacao, pero también yo te he visto hacer mucho énfasis en la diferencia que existen en los distintos cacaos de nuestro país. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿cómo llegaste al cacao? ¿Cómo te enamoraste de todo esto? Y además, ¿cuáles son esas diferencias, esos rasgos particulares que has encontrado en las distintas regiones de Venezuela? Sí, eso es una muy buena pregunta. Esther y yo, mi socia y yo, somos profesoras universitarias. Ajá. Ya Esther jubilada, yo sigo activa en la UCB. Y teníamos coincidencias en investigaciones, en prácticas culturales. Y tuvimos que toparnos muchas veces con prácticas del cacao, porque el cacao no es un alimento nada más, no es una fruta nada más, es Claro. una cultura y es una práctica cultural. Y en ese sentido tuvimos que hacer algunas investigaciones asesorando tesistas hasta que un día dijimos, "Oye, vamos a dejar la academia y vamos a meternos nosotros en la candela". Y empezamos a hacer unos chocolates y nos enamoramos y dijimos, uy, chale, vale, pero si podemos hacer esta... En la práctica está mejor. Sí, en la práctica está mejor que en el estudio, claro, el estudio siempre es muy importante, pero nos fuimos enamorando como poco a poco. Claro, el país tiene un tope en los temas de formación. Tenemos mucha formación, muchos estudios, mucha investigación en los temas de cacao porque siempre fuimos productores de cacao. De hecho, el Claro. cacao fue nuestra primera moneda nacional. Pero no hay tantos estudios ni formación ni, digamos, espacios para entrenamiento del chocolate. Así que nos fuimos y nos fuimos a Europa a formarnos, nos fuimos a Italia y nos vinimos con un llave en mano con esta empresa que hace estas maquinarias, se llama Selme. Ellos fabrican maquinarias para hacer chocolate. Hicimos un llave en mano y nos vinimos a montar esta fábrica. Y fíjate, a partir de ahí empezamos a decidir qué queríamos que fuera Cacagua. Y la verdad es que lo que queremos que sea, lo que quisimos en ese momento y lo que queremos que siga siendo, ojalá nos permita que siga siendo así, es mostrarle al país del cacao que que tenemos el mejor cacao del mundo y que cada región tiene sus propias especificaciones. Entonces nosotras viajamos por todo el territorio nacional haciendo pruebas de gusto y nos damos cuenta, por ejemplo, que todo el cacao del sur del lago, del occidente, más bien del occidente, tiene sabores almendrados, a fruto seco, a uvas pasas. Todo el chocolate más bien del oriente es afrutado, entonces sabe a cereza, a frambuesa, a fresas, a mora. Y mira, la gente se queda impresionada cuando logra hacer esa comparación entre un cacao, entre un chocolate y otro. Claro, tú pruebas la semilla y no te das cuenta tanto, pero apenas formulas y haces el chocolate, empiezan a salir los aromas y los sabores. Mira, nosotros el cacao africano tiene más o menos uno o dos sabores, quizás uno, que es a chocolate, pero nosotros tenemos decenas de sabores. O sea, nuestro cacao es increíble. Cuando tú pruebas el mucílago es multisápido, es decir, tú tienes muchos sabores ahí. Pero además, cuando lo formulas en chocolate, mira, ahí saltan los sabores. Hay un estudio hecho por la Universidad Simón Bolívar, al frente estuvo la profesora Elba Sangroni, y logró detectar al menos en 4 regiones del país, más de 100 sabores distintos en nuestro cacao. Por eso es un fino de aroma. Y entonces, imagínate, o sea, imagínate el trabajo nuestro, ir por los cacautales, probando el mucílago, luego haciendo las pruebas de tostado allá mismo en el campo para que ellos también prueben. La otra diferencia de nuestros productores, de los productores africanos, es que los productores africanos ni siquiera saben qué es el chocolate, no saben qué se hace con el cacao. Nuestros productores en todas las casas hacen chocolate, chocolatico caliente. Eso. Ellos tuestan, ellos formulan, ellos hacen y le van agregando sus especias. Nosotros tenemos un recetario de chocolate caliente desde la colonia hasta nuestro tiempo, porque en realidad somos un país no solamente cacautero, somos un país chocolatero.
hasta que llegaron las transnacionales aquí y nos cambiaron el paladar. Pero apenas tú le das un chocolate a la gente hecho en Paria, hecho con cacao de Paria o hecho con cacao sur del lago o de Mérida, la gente recupera la memoria sensitiva y dice, ay, este sabor me suena conocido. Pero es porque estamos recuperando una memoria genética. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Tú te tropiezas con gente que le ofreces los chocolates de cacagua y te hacen así como que ya va, esto no está lo suficientemente dulce o reacciona? ¿Cómo es No. la reacción? ¿Y cómo hacer que alguien que no esté acostumbrado al sabor del chocolate de verdad se enamore de estos sabores, ¿no? Es que el que prueba la primera vez, vuelve. Ajá, ya está. El que prueba la primera vez, vuelve. Y además nos pasa una cosa muy curiosa. Cada vez que la gente prueba dice, ah, pero es que esto no es el chocolate que yo... Porque la gente asocia chocolate oscuro con amargo. Ajá. Entonces, este chocolate amargo, yo le digo no. Si el cacao está bien tratado desde la planta, si el cacao venezolano está tratado bien desde la planta, no es amargo. Lo puedes poner al 80% y no es amargo. ¿Por qué? Porque esa es la característica del fino de aroma. Te vas a ver a un montón de frutas y otros, plátano, conserva de plátano, almendras, avellanas, nueces, tabaco, pero no te va a saber amargo. Y la gente que prueba el chocolate cacao se queda impresionada por el alto nivel de cacao y por su dulzura, por la textura. Y repiten, aquí todo el mundo se fideliza. Yo me quedé enamorada de cacao hace varios años. Yo se lo comentaba a Soraya. Por pura casualidad compré una colección, creo que se llamaba El País del Cacao. El País del Cacao. Traía 4 barritas de distintos estados, unas concentraciones de cacao superiores al 70%, creo todas. Y yo me enamoré. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué sabores tan espectaculares? Y creo que esto también es algo que podemos intentar explicarle a la gente. ¿Por qué los chocolates del cacao venezolano adquiere estos sabores? ¿Es porque están sembrados cerca de algunos de estos frutos o cómo qué pasa? ¿Por qué se adquiere estos sabores? Bueno, nosotros tenemos una teoría. Ajá. Nosotros tenemos, no sé, eso no está confirmado científicamente, pero nosotros tenemos nuestra teoría. Y es que el sol de Venezuela, la capacidad solar y la calidad del sol en esta franja es mejor que en cualquier otra latitud, en cualquier otro país. Esa es mi teoría. Porque he estado evaluando mucho, porque nosotros estamos aquí al lado, o sea, tenemos a Colombia, tenemos a Brasil, estamos como en el mismo hemisferio y el cacao no es el mismo, no sabe igual. Entonces yo tengo la teoría del sol y la teoría del agua. O sea, hay algo con el agua y con la calidad del sol que hace que nuestro cacao sea tan distinto incluso al cacao que tenemos justo al lado de nuestros hermanos colombianos. Pero bueno, no sé, habrá que hacer el estudio. ¿Cuál es la teoría de Gabriela? Yo tengo una teoría. Venezuela concentra entre los 5 países del mundo la mayor diversidad de microclimas. Entonces, ese comportamiento tan particular hoy que estamos viendo unas primeras lluvias. Pero te vas al sur del lago y te consigues el frente marino, la incidencia del lago de Maracaibo, que es agua dulce, el mar Caribe, y luego te consigues a unos más o menos 2.000 metros de altura, plantaciones de cacao, con media sombra por la nubosidad que se genera de la evaporación del lago. Tienes entonces una condición ecológica, un entorno particular. Ese cacao no se comporta como el de Paria ni como el de Apure. Es completamente diferente. Es lo que te decía Soraya. Ahí vas a tener otros sabores, más dulces, inclusive, como a ciruela, etcétera, caramelo. Mientras que en Paria lo vas a tener como más a tabaco. Entonces, ahí hay una incidencia también que tiene que ver en el caso del río Orinoco, el delta del Orinoco, el mar Caribe, la naturaleza propia del suelo. También tenemos una diversidad de suelos en acidez y en otros microelementos. Inclusive cómo se comporta el número de maracas por flor, por mata. Es diferente. El número de maracas que ves de repente en sur del lago, a las que ves en Sucre, a las que ves en Oriente. Entonces ahí hay una ciencia, hay una cultura, hay un arte muy especial. Fíjate, en Venezuela estamos hablando de unos 70.000 hectáreas de cultivo de cacao y más de 22.000 productores. Eso es los datos referentes de la Corporación Venezolana de Cacao, creada por el comandante Hugo Chávez. ¿Podríamos tener más hectáreas? ¿Hay capacidad para que Sí, por supuesto que siembren? sí, por supuesto que sí. Y yo particularmente creo que tenemos futuro en el cacao, tenemos ciencia en el cacao, tenemos historia en el cacao, tenemos una espiritualidad en el cacao importantísima. Hay una importancia
fundamental del cacao desde el punto de vista de la salud. ¿Okay? Hay antioxidantes, hay una serie de moléculas que permiten también la relajación, la emoción, las endorfinas, y que también vinculadas también a la salud cardiovascular. Entonces a nosotros nos toca generar diferentes agendas, como decía Soraya, simultáneas de formación, porque hay mucha investigación, hay documentación. Entonces integrar eso y decir, bueno, en Sucre esta es la política, en Sur del Lago esta es la política en Apure, para acompañar a nuestros productores y fortalecerlos. Son indispensables. Y estas hectáreas deben también aumentarse. Deben aumentarse. Fíjate que ahí también hay una cantidad de aves asociadas al cacao, ardillas, cotorras, loritos y polinizadores. Entonces, ese microecosistema también te define una diversidad biológica importante, que forma parte de nuestras reservas estratégicas de biodiversidad. Entonces, aquí hay un mundo por completo que uno se apasiona y además lo disfruta comiendo un buen chocolate, como el de Cacagua, pero que además es una agenda que apenas inicia. Esta relación que Soraya comenta de bean to bar, de la semilla a la barra de chocolate, tiene otra forma de reconocimiento de la producción agrícola, otra valoración del entorno ecológico, otra mirada hacia la naturaleza, hacia el productor. Y hay esa camaradería, esa fraternidad entre los chocolateros, los chocolatiers y los productores. Y en esa relación hay un hermanamiento que es importante, hay un reconocimiento también de nosotras como venezolanas y venezolanos. Eso es una agenda para nosotros preciosa. El cacao, insisto, es futuro, es ciencia, es historia, es un valor importante del país. Miren, ayúdenme a seguir aprendiendo. Gabriela, decías los animalitos asociados al cacao. Aquí tenemos precisamente una de las presentaciones de Cacagua, chocolate por la tierra, y aquí hay un lorito y esto es un... Es un carpintero, es un pájaro carpintero. Un pájaro carpintero. Y dice amiguito del cacao. Esto es también una forma de enseñarle, ¿no?, a la gente a través de los productos que hace Cacagua, parte de la cultura de cómo es, ¿no?, todo el proceso del cacao. Háblanos de esta edición. No sé si esta es la última, una de las últimas que has sacado. Es la última edición. De hecho, es primicia porque no la hemos lanzado, así que bravo. La tenemos aquí como primicia. Estamos lanzando esta colección porque estos animalitos que son muy simpáticos, así como también el mono, que también es muy simpático, o la ardilla, para todos nosotros esos animalitos son como muy cuchis, pero se pueden convertir en una plaga dentro de un cacao tal. Porque son dulceros, les gusta el dulce. Ah, son nuestros amigos. Esos son nuestros amiguitos. Entonces ellos lo que hacen, por ejemplo, el loro, pica porque él quiere comerse el mucílago. Entonces, si no hay control también de estos amiguitos del dulce, ellos se pueden convertir en una plaga. Pero nosotros cada vez que vamos a un cacao tal y algún productor nos dice, es que tengo aquí estos animalitos y me provoca es matarlos y tal. Ay, entonces, no, por favor, vamos a hacer... Entonces empezamos, dentro de cada caja hay recomendaciones de qué hacer para lograr el control también de los animales, porque además ellos no solamente que se comen el cacao, sino que además ellos son dispersadores. Entonces ellos llevan de la semilla, entonces también son promotores, son promotores del cacao, son agentes de polinización. Entonces, digamos que estamos en una campaña de la protección también de los animalitos que son los amiguitos del cacao, para que se traten como unos agentes especiales, como agentes polinizadores y no como plaga. Fíjate que hay un experimento que estábamos discutiendo el día viernes en Yaguaraparo con los productores y los científicos de la Universidad Central de Venezuela y el IBIC. Hay una experiencia que es muy cruda, muy, muy difícil, que es que unos investigadores agarraron unas cotorritas, unos loritos, y les hicieron unos golpes. Los golpearon. Y grabaron el sonido de las cotorras y los loritos quejándose. Eso quedó grabado y luego lo colocaron en las plantaciones. Y las cotorras no se acercaban. Entonces los productores nos dijeron si podían hacer eso y les dijimos, no, eso no es lo que podemos hacer. Claro. Eso es lo que no debemos hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener algunas emisiones de sonidos de nosotros mismos conversando, haciendo un ruido, que no tiene que ser de dolor, de castigar o golpear a un animal, por el contrario, sino más bien colocar cascabeles y otros ruidos, y eso va a espantarlos, porque efectivamente la ardilla, el pájaro carpintero, y las cotorritas, los loritos, están buscando el cacao. Entonces en Yaguaraparo fue parte de la discusión. Claro. ¿Qué hacemos? Y le dijimos, vamos a cuidarlos, vamos a colocar
vamos a probar con unos sonidos, vamos a colocar otros elementos disuasivos, pero que nos garanticen que la diversidad va a permanecer. Porque esa misma diversidad nos garantiza la polinización y la dispersión de las semillas. Claro. Entonces se quedaron más tranquilos. Eso fue parte de la agenda hasta las 8 de la noche. Pero esa pregunta, ese comentario de Soraya es así. Ellos te dicen, estoy invadido de ardillas. Sí, Están sí. acabando la producción. Entonces uno le dice, sería algo más hermoso que una ardilla correteando por un sembradío. Eso es parte de lo que refleja nuestro trabajo, pues. Y es hermosísimo este encuentro con los productores. Es hermosísimo porque estamos hablando de la vida. Estamos Claro. hablando allí de la vida también. Gabriela, en esos principales retos que tienen los productores, bueno, hablamos de los animalitos, hablamos del clima, hablamos de estas plagas que pueden también azotar las producciones. ¿Qué otros grandes retos enfrentan los productores de cacao? Yo creo que deberíamos ver esta experiencia como un referente. Cacagua debe ser un referente para el país y para la región. Oigo al tambor con eso. Primero, la relación bean-to-bar es importante. ¿Y por qué es importante? Por el nivel de empatía y reconocimiento del trabajo del productor. Allí deben generarse planes de formación, planes de intercambio cultural, planes de fortalecimiento, planes de buenas prácticas y de inocuidad. Y de la relación comercial justa de tu trabajo. Eso es importante. Dos, ver a nuestros productores, además de ser proveedores y trabajadores de la cadena primaria, que puedan ir al proceso de transformación. Este es un espacio extraordinario de transformación y buenas prácticas y de inocuidad. Ellas tienen programadas sus jornadas de limpieza y desinfección profunda, de caracterización y definición de empaques, de buenas prácticas, de cuánto dura el producto y la estabilidad del producto, para qué fin, en qué empaque, en qué temperatura. Eso define todo un estándar para ir al consumidor final. Si nosotros logramos que estos pequeños productores de estas 70.000 hectáreas del país den un pasito adelante, acompañado por el Estado, acompañado por la ciencia, acompañado por la banca, por el emprendimiento, esto es un maravilloso emprendimiento, y les damos tecnologías, acondicionamiento, acompañamiento, para que además logren transformar, nosotros no tendríamos que preocuparnos, el mundo de hoy no tendría por qué preocuparse porque no hay golosina en Bélgica o en Suiza, sino que seguramente tendrían un extraordinario chocolate de múltiples productores venezolanos. Lo que quiero decir es que en un proyecto como este deberíamos fomentar las micropymes de los chocolateros de Venezuela y chocolateras, desarrollando las maquinarias, esto que bien hablaba Soraya, que ella buscó tecnología en Italia porque son las mejores, para refinar, para granular, porque eso te da también una condición sensorial de qué tamaño es el grano en el paladar del chocolate que te comes. Y eso nos permite también acercarnos a una gestión también de un conocimiento para que nuestros productores no solo sean proveedores de cadena primaria. Esto es importantísimo. Entonces le das valor agregado a la cadena productiva. Hoy la manteca del cacao se usa para productos de estética, para productos de cosmetología, de dermatología. Hay gente que hace panificación del pan pensado de la doctora María Fernanda Correa, es con manteca de cacao. Y tiene otras propiedades nutricionales, como bien señaló Soraya. Entonces, hay una serie de tareas y de ejercicios que podemos hacer con nuestros productores. Y yo insisto, en el cacao tenemos mucho futuro. Soraya, voy a ponerme polémica con dos puntos que quiero que nos expliques. Uno es porque durante tantísimos años vimos esta ausencia de proyectos como este. Es decir, hubo como un monopolio, por decirlo de alguna manera, con el tema del cacao. Primero que nos expliques qué pasó allí. Y después también me voy a poner polémica porque hay mucha gente que cuando uno le habla de estos chocolates maravillosos te dicen, pero ese chocolate es muy caro. Ese precio, ¿por qué? Si uno va a otro sitio y compra el chocolate y es mucho más económico. Y eso tiene una explicación, pero a veces, bueno, si uno no sabe, uno nada más pues dice, no, es muy caro. Entonces, échanos esos dos cuenticos polémicos. Sí, fíjate, yo te comentaba, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en el paladar, en la memoria genética, en la memoria social, tenemos el sabor del chocolate. De hecho, tanto es así, que nuestra taza de chocolate, esto es un hot chocolate bar, esto es un bar de chocolate caliente. La gente puede venir, tomarse su taza de chocolate, voy a aprovechar la Publicidad. la publicidad. Y se va bien animado su viernes, y cualquier día que venga. Exacto. Y el chocolate con el que hacemos la taza de chocolate, valga la redundancia, es de Barlovento. El cacao es de Barlovento. Y la gente apenas lo prueba, empieza a rememorar. A algunos de ustedes quizás le pasó, cónchale, este chocolate, porque se conecta con algo de la infancia o de la historia o de su familia,
porque todos aquí probamos ese chocolate. Porque cuando se fundó Savoy, tengo que hablar de la marca porque ya me provocaste, cuando se fundó Savoy, se funda haciendo un buen chocolate, un chocolate extraordinario, y además prácticamente todo el cacao lo traían de Barlovento y todos crecimos con Savoy. Hasta que Savoy fue adquirida por transnacionales. Bueno, hasta ahí llegó el cuento. Terrible. Ajá. Hasta ahí llegó el cuento. O sea, nosotros en este momento tomamos tengo que decirlo, tomamos un Toronto y el Toronto no se derrite. Antes nosotros tomábamos un Toronto y inmediatamente el Toronto se empezaba a derretir porque tenía manteca. Sí. Tenía manteca de cacao. Ahora no tiene. Está Es hecho cierto. con cacao en polvo, no está hecho con chocolate. Es decir, los productos fueron disminuyendo en calidad porque, por supuesto, ¿qué es lo caro? Lo caro es el cacao. Entonces, pero si el chocolate no lo haces con cacao, sino que lo haces con cacao en polvo, por supuesto que abaratas los costos. Para los productos masivos, entonces se tomó la decisión, las transnacionales tomaron la decisión de hacer un producto con ingredientes que no fueran cacao, sino otros productos y tienen saborizantes al chocolate. Por supuesto que eso abarata los costos. La pregunta no es por qué cacao es cara. La pregunta es por qué aquello es barato. Eso me encanta, esa Entonces, si lógica. aquello es barato, porque fíjate, en este momento el precio del cacao, o sea, nosotros pasamos de más o menos $2.5 por kilo a entre 11 y 12 y hasta $15 por kilo de cacao, aquí en Venezuela. Y el marcador en la bolsa de valores está entre 10 y $11 por kilo. Entonces uno se pregunta, pero ¿y qué está pasando? Es que el precio en África no era el precio. El precio en África, que es el marcador, porque son los mayores productores, el marcador mundial, son los mayores productores. Côte d'Ivoire y Ghana son los mayores productores de cacao. Entonces ellos son los que marcan el precio. Y el marcador de ellos estaba en 1.5, en 1.8. Y uno decía, ¿pero por qué ese cacao es tan barato? Ah, bueno, es por la explotación infantil, por la esclavitud moderna, por la trata, por una cantidad de problemas sociales. Entonces, bueno, es que el cacao venezolano no es el caro, es que allá estaba barato. Entonces, eso es parte del problema. Pero además, el adicional del precio, el precio tiene que ver con comercio justo. Es decir, nosotros nunca hemos pagado, cuando el cacao estaba en 2.5, jamás pagamos eso. Porque nosotros estamos pagando por encima justamente para favorecer al núcleo familiar, favorecer los procesos en la post cosecha. Entonces, bueno, al final el consumidor decide si quiere consumir una cosa saludable, porque somos lo que consumimos. Somos al final nosotros, como comunidad, como personas, somos lo que consumimos. Y también decide si quiere favorecer, porque cada medio que pones en el chocolate de cacao, hay una parte que va directo al campo venezolano. Bueno, y además con todo este tema de África, creo que hay cosas que es importante que la gente sepa, ¿no? Porque de este precio que tiene, en realidad las transnacionales se quedan la mayoría. Yo leía algunos estudios en Europa que decían que apenas eran como 7 centavos por cada dólar lo que se quedaban los productores de cacao en África. Y además muchísimas empresas se negaron incluso a poner sencillamente una etiqueta que dijera que no tenían esclavitud infantil. O sea, ya Son cuando normas te niegas europeas a en eso... este momento. Sí, sí. Son Exacto. normas europeas en este momento que están coaccionando también a que se rompa con esas lógicas del capital, en donde hay una explotación de la tierra, de la gente, de los niños, de las personas, de los pueblos, pero que además eso genera otro mercado en Europa. ¿Mm? Y premia a otros pueblos. Entonces ahí hay toda una lógica que se está discutiendo en Europa y las consecuencias del cambio climático. También es cierto que África ha perdido parte de su producción y rentabilidad, producto de que las plantas son muy longevas, Sí, muy son antiguas, viejitas. hay que renovarlas. Nunca se acompañó a los productores en ese proceso de acompañamiento que sí estamos haciendo nosotros para que refunden sus plantaciones como país, como política de Estado, pero que además están sufriendo las consecuencias de la crisis climática, de inundaciones y luego de largas sequías. Entonces la planta está en un nivel de estrés y ya su condición genética, por supuesto, está algo bastante degenerada para la productividad que se espera. Hay todo un quiebre allí. Nosotros esperamos que esto sea para el bien de los pueblos de África, que permitan para ellos retomar sus condiciones de bienestar social y, por supuesto, reivindicar también su historia desde el cacao. En el caso de Venezuela es diferente. Nosotros queremos construir una relación más justa con nuestros productores, de acompañar a nuestros campesinos, las buenas prácticas,
Te puedo decir que casi el 99% de la producción de cacao en Venezuela es agroecológica. ¿Qué tenemos problemas? Con los patios de secado, de que no sequemos directamente en las carreteras porque se impregna y se absorbe el resto del combustible. Claro. Entonces hay que ir a los patios de secado, construir los patios de secado, las centrales de beneficio con nuestros productores, las áreas de fermentación con ellos bajo buenas prácticas, entrenarlos a todos en este comportamiento y en estas buenas técnicas. Y esto nos va a permitir fortalecernos también como pueblo. Y eso también es fundamental. Yo creo que no es un tema de discutir precios, es un tema de discutir qué estás consumiendo. Y yo recuerdo ese Toronto que en un bocado se derretía, Ujú. porque eso define también la calidad de un buen bombón. Un bombón debe comerse en 2 mordiscos y en el primer intento ya debe estar más líquido en tu boca. Eso te permite inmediatamente, ¡ting!, se prende ese cerebro. Sí. Y no está pasando eso con el producto que estábamos nombrando hace minutos. Gabriela, creo que eso es importante que se lo digamos a la gente. Hay gente que tiene miedo de comer chocolate. Dice, no, el chocolate es malo, el chocolate engorda, el chocolate... Esa es una polémica. Pero es porque tenemos en nuestra mente ese chocolate golosina. ¿Cuáles son las propiedades que tiene comerse un chocolate como el de Cacagua? Para mí eso es amor. Para mí particularmente el que adoro el chocolate Yo es amor. siempre busco la poética. Sí, pero fíjate, un cacao 60%, 70% tiene otro comportamiento sensorial y nutricional. Tiene una serie de oligoelementos, microelementos que son fundamentales para el organismo, como el magnesio, el zinc, el hierro. Y eso, por supuesto, pasa inmediatamente a tu condición nutricional. Además, tiene elementos que tienen que ver con la respuesta de lo que uno llama tocoferoles, terpenos, taninos, y es también los que están asociados a los vinos y a los tabacos. Entonces, algunos tienen que ver con la longevidad, otros tienen que ver con que son estimulantes de la circulación sanguínea, y la gente cuando come un chocolate, por encima del 70%, su respuesta neurológica es diferente. Entonces, un chocolate 70% de calidad Vintubar no tiene casi azúcar añadida. Es menos del 1% de Incluso azúcar muchas añadida. veces en la depresión le dicen a la Sí, gente sí, que sí, 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 consuma sí, sí. este tipo de chocolate. Sí. Yo todos los días. Por eso la ven feliz por ahí, rozagante. Yo todos los días, y le digo a la gente, comete un chocolate. Es así. Pero lo bueno de esto es que además hay esto que hablaba Soraya, que es la memoria. Muchos de nosotros recordamos que una golosina o que un dulce con la abuela o un postre con nuestras abuelas, los que vivimos hacia el área de la costa, era un pan con un pedazo de chocolate Sí, adentro. así es, ¿Ves? así es. Eso tiene otro mensaje. Eso tiene otro mensaje. Uno iba a las actividades de despedida de alguien que había fallecido y entonces allí en esa despedida, en ese rosario, en la comunidad se Había repartía chocolate caliente y entonces estabas con los amigos en un duelo, pero había esa bebida que nos reconfortaba. Nos reconfortaba. Y en las primeras comuniones. En las Y en primeras los comuniones, bautizos. en los bautizos. Entonces, yo particularmente despedí a mis hermanos aquí, en este espacio. Vine con ellos y les dije, vamos a comernos algo entre nosotros, para que disfrutes y te lleves este recuerdo. Los despedí en este espacio, cuando vinieron la última vez. Entonces yo creo que hay con nosotros una conexión con el cacao diferente, muy diferente. Y luego viene el tema de las combinaciones, de esa formulación que hablaba Soraya, que le da otro valor superior, que es en los bombones el relleno, cuando le pones parchita o tamarindo, o le pones ron. Yo te echo un cuento. Eso es casi magia. Eso es casi magia. Lo que sucede en el paladar, la memoria, la sensación, eso tiene una ciencia, eso lo definen los norteamericanos, los europeos como el flavor, que ese flavor ocurre entre el cerebro, el paladar, la boca, al final de la garganta, y toda esa sensación sensorial marca el rechazo o la aceptación. Y lo que decía Soraya, de que luego las transnacionales quebraron esa relación sensorial con nosotros, esa memoria la desdibujaron, tenemos que rescatarlas como experiencias como esta. Ahí reivindicamos también nuestra identidad. Entonces, es la longevidad, es para la circulación sanguínea, está asociado también a esa estimulación para salir de la depresión, bajo las condiciones apropiadas y los Claro. hábitos apropiados. Y yo creo que el cacao también es inspiración. Tú entras a una plantación y tú te consigues con una diversidad de colores increíble.
La misma flor del cacao Es es una un belleza. poema. Es una belleza. Sí, la misma flor del cacao es un Una poema. orquídea chiquitita. Sí, es un poema, es una orquídea chiquitiquitica. Y tenemos gente que anda polinizándolas manualmente. Sí. Uno, para garantizar esa genética extraordinaria. Entonces eso es como un ritual. Sí, El sí, sí, técnico sí. polinizando esa pequeña orquídea, no sé, un nivel de silencio y sientes esa bruma que hay de la humedad de la plantación, la hojarasca, la hojarasca caminando, la asociación también con los cambures, con la musácea, con el plátano, con los aguacates, es extraordinario. Yo inclusive en Sur del Lago me consigo los limones, las naranjas, las Sí. grapefruit y consigo el café y consigo el aguacate cruzado por un lado y consigo el cacao. Y digo, esto es maravilloso. Y eso también responde a unas relaciones ecológicas importantes para nuestra diversidad. Entonces, yo insisto, esto es un alimento, no es una golosina. Hay una experiencia maravillosa en Aragua que es el cacao, el chocolate 70% pulverizado y luego lo combinan con la tostada de casabe. Entonces es una galleta de casabe con cacao 70% pulverizado. eh, Se parece mucho a la naiboa, Ajá. pero no tiene azúcar y no tiene leche porque es un cacao 70%. Y entonces esa galleta de yuca nos sirve para régimen especiales. Y eso se llama chocasabe. Una experiencia científica de una compañera investigadora de Aragua que está dedicada también a las voces oscuras de Aragua, al canto, a la química. Y nosotros hemos visto en Cacagua y en esa referencia de chocasabe una expresión y un renacer de nuestro pueblo. Estos tienen que ser referentes para el emprendimiento de nuestras mujeres, para el emprendimiento de nuestra juventud, para acompañar a los productores a que se atrevan, a establecer una política nosotros como Estado de acompañarlos más a la formación, si desde el Ministerio de Ciencia queremos también trabajar esto, y que se construya un estado de bienestar desde las economías locales, Ujú. territorializadas, Ujú. valoradas en esa diversidad tan hermosa de esos pájaros. Tenemos muchas oportunidades. Precisamente en esto de beneficioso para la salud, también tienen unas barras ahora sugar free, libres de azúcar, 4 barras intervenidas para esa gente que de repente tiene diabetes o alguna condición especial, intervenidas con cambur deshidratado, cúrcuma y pimienta, chía y semillas de auyama y ajonjolí. Y hay una edición de la que yo quiero que hablemos porque somos 3 mujeres, tu socia es mujer, veo muchas mujeres en tu equipo y aparte aquí me falta un chocolate porque me dijeron Sí, que se agotó. se agotó. Háblanos de esta edición Mujer Nunca Te Rindas. Entiendo que la sacaron en conmemoración, ¿no? Del Día de la Mujer. Sí, así fue. Nosotros por lo general no le agregamos nada al chocolate porque estamos en la defensa del sabor originario de nuestro cacao, además que es tan diverso y tiene tantos sabores que no vale la pena. Pero en esta ocasión, Esther, mi socia, que es la jefa de producción, hizo la propuesta porque hemos escuchado mucho gente que viene, mira, y no tienes un chocolate que tenga ají, que tenga tal, que tenga almendra, que... Entonces Esther dijo, vamos a lanzarnos en una edición súper especial, limitada, con sabores distintos. Entonces dijimos, bueno, dado que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a aprovechar. Entonces, está Marie Curie y a Marie Curie le agregamos café y cardamomo, porque bueno, es Marie Curie. A Frida Kahlo no le podíamos agregar otra cosa que no fuera peperoncino. En el caso de Rosa Parks, dijimos, bueno, porque Rosa Parks además es una activista de los derechos civiles importantes, referente para todo el mundo, dijimos, vamos a agregarle un fruto rojo porque parecía, ella siempre andaba como con unos chales, con rosas, flores y tal, y le agregamos frutos rojos. Y el que no tienes, que se agotó porque fue muy demandado, es el de mandarina, dedicado a la cineasta, documentalista Margot Benacerraf, venezolana. Entonces, pero ha sido súper interesante porque la gente también lo ha valorado positivamente. Claro, esa vinculación, ¿no? Sí. Mujer, cacao, además historia y bueno, y tremendos personajes seleccionaron, claro, ¿no? No fue claro. cualquier cosa la selección de los personajes. Ya estamos llegando al final de este podcast. Tenemos una sección en este podcast, mito o verdad. El día de hoy, esta sección tiene que ser la básica. Así que la pregunta es mito o verdad que el cacao de Venezuela es el mejor del mundo? No, no es ningún mito, es verdad. Es la verdad absoluta. Absoluta, no tenemos duda. Es verdad.
Vámonos a nuestra sección noticiosa, las 3 noticias más importantes de la semana, además vinculadas con el tema del cacao. Tenemos que el Estado implementará un plan de acción para el control de plagas que están afectando el cultivo. Ya la vimos en eso. Si nos comenta un poquito, Sí, ministra. iniciamos con la gran misión Ciencia y Tecnología, doctor Humberto Fernández Morán, que fue decretada por el presidente Nicolás el 10 de abril en el estado Miranda, en la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, en el Polo Tecnológico. Arrancamos en el estado Sucre el mismo viernes. Nos fuimos entonces el viernes 12 a Sucre a trabajar en Yaguaraparo. 1.233 productores estuvieron en el encuentro, 242 brigadistas técnicos formados por el ministerio. Llevamos allí una respuesta que es un biocontrolador, un producto biotecnológico de la UCB con el Ministerio de Ciencia. Y llevamos también otro producto que tiene que ver con nanotecnología, que es una molécula de quitosano que se aísla de las conchas del camarón venezolano y que está asociado a nanopartículas de cobre. Esto nos permite estimular la defensa de la planta, en el caso de la nanomolécula de cobre, y en el caso del biocontrolador es un hongo antagónico al hongo que causa la enfermedad de la escoba de bruja, que seca la mata, la envejece. Y entonces, por supuesto, atenta con su productividad. Estamos asociando estos dos elementos biotecnológicos más el manejo de la poda, del tratamiento de la planta, de picar las hojas, de limpiar, de disminuir la humedad, y asociar otros cultivos que nos permitan también repeler el tema del comportamiento de la escoba de bruja. Hay un grupo de científicos de la Universidad Central de Venezuela, hay un grupo de científicos del IBIC, nos estamos acompañando también por el Ministerio de Agricultura y Tierra, tenemos la voluntad del presidente Nicolás Maduro, tenemos la voluntad del gobernador que estuvo con nosotros y nos quedamos como hasta las 8:40 de la noche en Yaguaraparo. Más de 10 horas de taller, más de 10 horas de encuentros y debate en donde discutimos inclusive las cotorras y las ardillas. Es una experiencia muy bonita que ya arrancó en Sucre. Estuvimos también en Río Caribe, hoy está el alcalde de Río Caribe trabajando con nosotros, el señor Macondo, para poder también profundizar la agenda en el estado Sucre. Miranda, Mérida y Barinas son los 4 estados de la primera etapa de este proyecto. Tenemos también que investigadores del Centro Nacional de Tecnología Química están desarrollando un proyecto denominado Efectos de la fermentación controlada y la microfermentación sobre las características sensoriales en el cacao. Esto está ocurriendo en el estado Aragua. Sí, con las variedades Ocumare, que es una variedad que tiene denominación de origen. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando tema de tecnologías, ahí está el Centro Nacional de Tecnología Química, y tenemos pruebas sensoriales también, una serie de especialistas. Hay una diversidad también importante allí que atender. Es un trabajo precioso, precioso. Ahí inclusive ha incursionado también la empresa privada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también tenemos en materia de exportación que desde Mérida se exportaron más de 300 toneladas de cacao con destino a Estonia e Indonesia. Hay allí unos convenios con estos países en materia de cacao. Sí, así debe ser. Tenemos que diversificar nuestra economía, promover la exportación. Los próximos pasos tienen que ser para que le demos valor agregado a nuestras cadenas primarias, para que seamos capaces de exportar un buen chocolate como el que tenemos aquí en Cacagua, que vamos a disfrutar ahorita. Y yo creo que la oportunidad, insisto, es el trabajo en conjunto, es el reconocimiento de estas experiencias que son desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, social y económico, espacios fundamentales de transformación de la política nacional. Y son espacios de bienestar. Esto es un espacio de bienestar, inclusive hasta de recreación. Soraya, precisamente, invita, da todas las coordenadas a quienes nos están viendo o escuchando para que se acerquen acá a Cacagua, para que puedan ver también todo el proceso, porque además uno entra y uno ve aquí las maquinarias estas italianas que les estamos contando, ve a la gente trabajando, dale las coordenadas a las personas. Yo estoy pendientísima de unas catas que hacen acá, siempre las veo en Instagram, así que invítalos. Bueno, está todo el mundo cordialmente invitado. Cacagua está en la primera transversal de Altamira, diagonal a la Plaza Francia. Si vienes en carro, tienes estacionamiento. Si vienes en metro, te vas y caminas media cuadra y estamos aquí en un edificio, en el estacionamiento de un edificio que se llama Mónaco. De hecho, es patrimonio. Entonces, aquí en las residencias Mónaco, en la primera transversal de Altamira, realmente es primera transversal con calle San Felipe. Entonces, es súper fácil de llegar. Nuestras redes sociales, nuestra página web es www.cacagua.com y nuestro Instagram es @B de Venezuela Cacagua, CAKAWA, V Cacagua.
Están hasta las 7 de la noche, no se van Sí. a aburrir, no es nada más comerse un bomboncito y ya. Aquí hay una gran oferta de productos y también es un espacio muy cálido. Conocen a Soraya, porque Soraya está metida aquí todo el Sí, tiempo. siempre así ando que, por aquí. bueno, muchísimas gracias por A aceptar esta ustedes, invitación. a ustedes, a ustedes. Gabriela. No, en Cacagua tenemos cacao, amor, chocolate y venezolanidad. Los invito a disfrutar. En el estado Miranda, vengan a conocer esta maravillosa experiencia. Bueno, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Minci Venezuela, síganos a través de todas nuestras redes sociales y nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche.